gente, vamos a continuar con la segunda parte de lo que es malaria, ¿sí? Quiero mandar un saludo muy especial a todos los que forman parte del grupo Prepamedic, ¿sí? En especial a los alumnos de Prepamedic. Bien, vamos a iniciar con lo que es clínica, diagnóstico y tratamiento de malaria. Antes de ver eso, vamos a ver un pequeño repaso de lo que es el ciclo de vida, un poco de patogenia, para entender bien esos 3 puntos de vida. Entonces, mira, para que te dé malaria, sí, a una persona sana, para que le dé malaria, primero el mosquito tiene que picarle. Cuando el mosquito le pica, mira, cuando el mosquito le pica, lo que le está inoculando es el esporozoito. Entonces, esta es la forma infectante, si te preguntan. ¿Ya? El esporozoito es lo que ingresa al cuerpo humano. Al ingresar el esporozoito al cuerpo humano, el primer órgano en llegar va a ser el hígado. Una vez que va a llegar al hígado, este esporozoito va a comenzar a reproducirse en el hepatocito y se va a formar en un esquizonte hepático, o también le llaman esquizonte tisular. Entonces, mira, dentro de este esquizonte tisular vamos a ver, digamos, estos redondos verdes, ¿verdad? Que son los merozoitos. Entonces, el esquizonte hepático contiene a los merozoitos. Va a llegar un momento en el cual este esquizonte va a reventar, se va a romper y va a liberar a los merozoitos. Una vez que estos merozoitos se liberan y salen del hígado, van a infectar a los glóbulos rojos. Por lo tanto, si a ti te preguntan cuál es la forma infectante en malaria, pero para el glóbulo rojo, la respuesta es merozoito. ¿Ya? Si te preguntan en general, la forma infectante para el ser humano es esporozoito. Eso es lo que te pica. El zancudo te pica y te da el esporozoito. Pero si a ti te preguntan cuál es la forma infectante para el glóbulo rojo, ese es merozoito. Entonces, una vez que los merozoitos salen, van a invadir a los glóbulos rojos. Ahí se va a formar el primer estadio, que se llama trofozoito. Otra pregunta clásica, ¿cómo se llama el primer estadio del parásito en el glóbulo rojo? Trofozoito. Una vez que el trofozoito está dentro del glóbulo rojo, comienza a nutrirse de la hemoglobina y de sus metabolitos. Comienza a nutrirse, comienza a crecer por fisión binaria, comienza a reproducirse y se forma el esquizonte hemático. ¿Por qué se llama esquizonte hemático? Porque está en el glóbulo rojo. ¿Por qué se llama esquizonte hepático? Porque está en el hígado. ¿Me entiendes? Fácil, ¿no? Entonces, este esquizonte hepático, tú sabes que dentro del esquizonte, ¿qué hay? El merozoito. Entonces, va a llegar un momento en el cual este esquizonte se rompe y se liberan otra vez los merozoitos. ¿Para qué se liberan otra vez los merozoitos? Para infectar nuevos glóbulos rojos, se forma el trofozoito, va a esquizonte, este esquizonte se rompe, se liberan los merozoitos y es un ciclo. Y este ciclo le va a dar clínica al paciente. Mira, este ciclo de acá, cuando se rompe el glóbulo rojo y libera todo el contenido, con ellos los merozoitos, con ellos también esta sustancia de acá, que le estoy dibujando acá de color negro, esta sustancia que cuando un glóbulo rojo se rompe y se libera, eso se llama el famoso pigmento malárico. ¿Ya? Pigmento malárico. Entonces el pigmento malárico también se libera cuando el glóbulo rojo se rompe. A ese pigmento malárico en algunas literaturas lo vas a encontrar como la hemozoína. Estamos, la famosa hemozoína. ¿Qué es la hemozoína? No es más que el pigmento malárico. ¿Y qué es el pigmento malárico? No es más que producto de la degradación de la hemoglobina. Estamos, es un producto de la degradación de la hemoglobina. Este pigmento malárico, una vez que se libere y va a sangre, va a ser captado por el sistema retículo endotelial, entre ellos el hígado y el vaso. Entonces, estos órganos van a captar ese pigmento malárico que el glóbulo rojo está liberando y va a hacer que estos órganos crezca. Entonces le va a dar más trabajo al hígado y al vaso. Entonces al crecer, estos órganos se van a agrandar y a eso se le llama, por ejemplo, si se agranda el vaso, ¿cómo se llama? Esplenomegalia. Si se agranda el hígado, ¿cómo se llama? Hepatomegalia. Entonces la clínica, cuando veamos clínica, una de las clínicas más importantes es hepatoesplenomegalia. ¿Ya? Es por eso. Entonces mira, ese es el ciclo normal. Por ejemplo, esto es lo que hace falciparum. Pero hay un grupito de falciparums que de esporozoito o de esquizonte se convierte en himnozoitos. A ese grupo, como por ejemplo Vivax, que es el representante, y el oval. ¿Ya? Entonces, si a ti te preguntan cuáles son el tipo de plasmodium que hacen himnozoitos a nivel hepático, ese es Vivax. El más frecuente es Vivax.
y en menos frecuencia es el oval. Entonces, mira, para que nunca te olvides, Vivax, Vivax, este es el vivo. ¿Por qué es el vivo? Porque este se queda durmiendo en el hígado. ¿Y por qué se queda durmiendo en el hígado? ¿Para qué? Para que después, de aquí a unos meses, años, incluso décadas, esa persona vuelva a tener la clínica, o sea, vuelva a tener las recaídas, las reinfecciones. Entonces, mira, lo que hace Falciparum es esto, va de frente así, no hace hipnozoitos. Falciparum no hace hipnozoitos. El que hace hipnozoitos es Plasmodium vivax. Entonces, Desporozoito dice, ¿sabes qué? No quiero trabajar, ya hice la clínica, ya le di clínica al paciente, ya le di su fiebre, sus escalofríos, su diaforesis. Ya no quiero darle clínica, me voy a quedar dormido en el hígado, se va a quedar jato en el hígado. Entonces, a esa forma de latencia, de reposo, en la cual digamos, este hipnozoito se queda dormido, se queda hipnotizado, a esa fase se le llama hipnozoitos. Y este de acá es el responsable de las recaídas, de las recidivas que va a tener un paciente. Por lo tanto, si te viene un paciente, digamos, a la clínica o a la emergencia, doctor, nuevamente vengo con la clínica de malaria, y tú le preguntas, ¿te ha picado algún zancudo o no sé, has viajado a una zona endémica? Y él te va a decir, no, doctor, viajé hace 15 años, pero me curé en la selva. Viajé a la selva y tuve malaria, me trataron y me curé. Y ahorita de nuevo me ha dado malaria. ¿Por qué? Este es el responsable, el hipnozoito. Si le dio Vivax, quiere decir que el Vivax se formó en el hígado en forma de hipnozoito, estuvo quieto, y después de años salió a hacer la clínica. Ese es el porqué de las reinfecciones que tiene este paciente. ¿Bien? Entonces, mira, si nosotros sabemos el ciclo de vida, vamos a ver fármacos, vamos a ver tratamientos. Hay un fármaco que viene y me bloquea acá, el hipnozoito. Por eso es que ese fármaco es sumamente importante para Vivax. Ese fármaco que viene y me bloquea al hipnozoito, ese fármaco se llama, apúntalo por ahí, se llama la primaquina. La primaquina. Pregunta clásica, siempre. ¿Ya? ¿Cuál es el fármaco que actúa en los hipnozoitos? El que va a romperme a los hipnozoitos y por lo tanto ya no me va a dar las recaídas es la primaquina. ¿Ya? La primaquina es un fármaco de elección que va a actuar a nivel de hipnozoitos. Pero la pregunta clásica es que primaquina no solamente actúa en hipnozoitos, también actúa en el esquizonte hepático y también actúa en los gametocitos. ¿Ya? Entonces la primaquina, si te preguntan cuál es el mecanismo de acción de primaquina, va a actuar a nivel de hipnozoitos. Eso es lo más importante. También actúa en el esquizonte hepático, lo degrada el esquizonte hepático y también actúa en gametocitos. Por eso es que hoy en día, en tratamiento de Falciparum, sí se le da primaquina. Antiguamente, según las normas técnicas antiguas en el Perú, no daban primaquina para Falciparum. ¿Ya? Porque, ¿qué decían? De que la primaquina actúa en el hipnozoito. ¿Cómo vamos a dar para Falciparum? Hoy en día se sabe que la primaquina también actúa en los gametocitos. Por lo tanto, el esquema nacional de malaria para hoy en día es también tratar a Falciparum con primaquina. ¿Para eliminar qué? Los gametocitos principalmente. ¿Estamos? Entonces, ya vamos a ver un poco de terapéutica cuando llegamos a ese punto. Entonces, fácil, ¿eh? Entonces, mira, el glóbulo rojo infectado con trofozoito se convierte en esquizonte, el esquizonte se rompe, se liberan los merozoitos y es un ciclo de vida. Cuando este esquizonte se rompe y liberan los glóbulos rojos parasitarios, ahí es donde viene la clínica del paciente. Cuando este glóbulo rojo se rompe y se libera toda esa sustancia, ahí viene la clínica del paciente. Mira, como el glóbulo rojo se está rompiendo, ¿cómo crees que se llama ese proceso cuando el glóbulo rojo no llega a, digamos, a sus 120 días, sino que se muere antes? Se rompe. A eso se le llama hemólisis. Entonces, el paciente va a venir con anemia, ¿sí? Con anemia. Una de las causas de la anemia es por la misma hemólisis que hay. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar de aquí. Entonces, al romperse esto de acá, se van a liberar las sustancias pirogénicas, se van a liberar citoquinas proinflamatorias. ¿Estamos? Y eso va a dar la clínica. Al romperse esto, a ese proceso por el cual el glóbulo rojo se rompe y libera todas las sustancias, se le llama el absceso hepático. Perdón, el absceso malárico. ¿Y cuál es la triada clínica de la malaria? Ahí te lo he puesto: fiebre, escalofríos y diaforesis. Esa es la triada clínica característica de malaria. Si a ti te preguntan, ¿cuál es la triada de malaria?
fiebre, escalofríos y diaforesis. No te olvides de esa clínica clásica de malaria. Entonces, ¿por qué se produce eso? Porque el glóbulo rojo se rompe. Al romperse, se liberan sustancias que me van a producir fiebre, escalofríos y diaforesis. Sumamente fácil, ¿eh? Entonces, no olvidar que también Vivax, el vivo, ¿dónde se queda el vivo? En el hígado, en forma de hipnozoitos. ¿Cómo mato el hipnozoitos? Con la primaquina. Pero la primaquina también, ¿para qué me sirve? Para matar gametocitos. Sumamente fácil, ¿verdad? Entonces, ese es el ciclo de vida para entender la clínica del tratamiento. Entonces, mira, acá te he puesto un par, digamos, de datos que vienen siempre en los exámenes, es con respecto al glóbulo rojo afectado. Falciparum, a Falciparum le gustan casi todos los glóbulos rojos, o sea, él no tiene preferencia por los jóvenes, por los glóbulos rojos adultos, no. Falciparum agarra cualquier tipo de glóbulo rojo, apunta. Falciparum agarra cualquier glóbulo rojo, sea glóbulo rojo joven, glóbulo rojo adulto, glóbulo rojo viejos, no le importa. Falciparum agarra cualquier tipo de glóbulo rojo. Vivax y Ovale tienen preferencia por los glóbulos rojos jóvenes. ¿Y ahí cómo se llaman esos glóbulos rojos jóvenes? Se le llaman los reticulocitos, ¿verdad? Entonces, no te olvides que Vivax, el vivo, tiene preferencia ¿por quién? Por los glóbulos rojos jóvenes, por los reticulocitos. Mientras que Malaria tiene preferencia por los glóbulos rojos viejos. Glóbulos rojos viejos, ¿estamos? Entonces, estos lo han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Quién tiene preferencia por los reticulocitos? Vivax, Oval y también Falciparum, porque Falciparum agarra cualquier tipo de glóbulo rojo. Entonces, esto siempre lo van a preguntar. Con respecto a los gránulos, no hay que olvidar, esto es pregunta también clásica, los gránulos de Maurer son característicos de Falciparum. Gránulos de Maurer, Falciparum. Para que no te olvides, acá hay una mnemotecnia, la famosa FAMA. Esto siempre lo preguntan, ¿ya? Falciparum tiene los gránulos de Maurer. Falciparum tiene los gránulos de Maurer. Esto siempre te van a preguntar. Por eso que la mnemotecnia acá es FAMA. Falciparum, Maurer. ¿Estamos? El Chufner va a ser característico de Vivax y el Siemann va a ser característico de Malariae. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Mira, vamos a ver un poco de patogenia. Cuando el glóbulo rojo está infectado, si este glóbulo rojo está infectado, lo que voy a explicar acá ocurre sobre todo en Falciparum, ¿ya? Porque Falciparum, yo te dije, de los 4, ¿quién es el más frecuente en el Perú? Vivax. En un 80% en todo el Perú existe Vivax. En un 20%, perdón, le sigue Falciparum. Pero de los 4, ¿quién es el más grave? Ese es Falciparum. Ese es el que lo va a matar al paciente. Falciparum es el que te va a producir la malaria grave, la malaria complicada, ¿ya? Entonces Falciparum es el más grave. ¿Y por qué es el más grave? Porque afecta la microcirculación. Ojo, si te preguntan ¿por qué Falciparum es el más grave? Porque afecta la microvasculatura. Al afectar la microvasculatura va a tener repercusión en órganos vitales. Por eso que Falciparum, ¿qué va a hacer? Va a ser falla multiorgánica. Si esta falla multiorgánica, imagínate, ocurre en la placenta, ¿qué va a producir? Abortos, ¿verdad? Entonces, sumamente importante aprender la patogenia para saber la clínica. Entonces, mira, el glóbulo rojo infectado viene por la microvasculatura, viene por acá, mira, viene por acá. Ya está en el vaso sanguíneo, está dentro del vaso sanguíneo. Y esto de acá que se llama el endotelio vascular, ¿verdad? Va a tener unas proteínas de anclaje, como por ejemplo, no sé, la CD36. Entonces, lo que le va a hacer Falciparum al glóbulo rojo es deformarlo. Lo va a deformar, lo va a hacer menos flexible. Al deformarlo, estos glóbulos rojos van a ir hacia la periferia, y se van a unir a estas proteínas de anclaje. Se van a unir a estas proteínas de anclaje. Incluso pueden formar rosetas, incluso pueden formar aglutinaciones. Entonces los glóbulos rojos se van a aglutinar, y mira, va a llegar un momento, va a llegar un momento en el cual se tapa el vaso sanguíneo. Vamos a borrar esto para que me entiendan. Mira, esto es fácil, ¿eh? Se tapa un vaso sanguíneo porque se aglutinó, se formaron rosetas. A ese proceso en la cual el glóbulo rojo parasitario por malaria se une al endotelio vascular, a eso se le llama la citoadherencia.
Entonces, la citoadherencia ocurre, por ejemplo, en Plasmodium falciparum. Lo que ocurre es que el glóbulo rojo parasitario se une al endotelio vascular. Al unirse mucho, se forman como que unos conglomerados. Te pregunto, mira, simple lógica. Si se forma este conglomerado, ¿tú crees que va a pasar el flujo sanguíneo? ¿Crees que va a pasar hacia el órgano que está acá? Imagínate que por acá esté el riñón, esté, no sé, la placenta, esté el sistema nervioso central, el cerebro. ¿Tú crees que le va a llegar el flujo sanguíneo? Por eso es que la clínica, ¿cuál es? Trastorno del sensorio. ¿Por qué? Porque ya no le llega sangre al cerebro. Va a haber ira, va a haber insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Porque al riñón ya no le va a llegar sangre. ¿Y por qué ya no le llega sangre? Por este proceso que se le llama la microangiopatía. Entonces es cuando se forman glóbulos rojos parasitarios, se conglomeran en los capilares, en la microvasculatura, y el flujo sanguíneo ya no puede pasar. Hay una obstrucción al flujo sanguíneo. Entonces eso es lo que ocurre en malariae, y por eso es que te produce toda esa falla multiorgánica. Entonces la microvasculatura, la alteración de la microvasculatura es muy importante en falciparum. Es muy importante en lo que es falciparum. Entonces, bien, ya hemos entendido un poco de patogenia, vamos a ir a la clínica, así rapidito nomás. ¿Cuál es la triada clásica de malaria? No te olvides: fiebre, escalofríos y diaforesis. Mira, acá me estaba olvidando de algo. Cuando este esquizoide se rompe y se liberan los merozoitos, esto puede ocurrir cada 48 horas o puede ocurrir cada 72 horas. Mira, mira, mira. Cada 48 horas, cada 72 horas. Entonces, mira, el paciente cada 48 horas no va a tener clínica, no va a tener síntomas, no va a tener fiebre, no va a tener escalofríos. Pasado estos 2 días que está asintomático, recién al tercer día este glóbulo rojo se rompe, se libera el merozoito, ataca a más glóbulos rojos y viene la fiebre, la palidez, el escalofrío, la diaforesis. Entonces, como es cada 48 horas que el paciente está asintomático, al tercer día recién le viene la clínica. Por eso es que esta fiebre se le llama la fiebre terciana. Entonces, en tu literatura tú vas a escuchar fiebre terciana. ¿Por qué ocurre la fiebre terciana? Terciana es de cada 3 días, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que cada 48 horas el paciente estaba asintomático. Cada 2 días, después de 2 días el paciente es asintomático. Y recién al tercer día le viene la fiebre, los escalofríos, la diaforesis. Por eso que le llaman fiebre terciana. ¿Quiénes producen fiebre terciana? 2 parásitos. Lo que es falciparum, mira, falciparum, y lo que es vivax. Ovale también, pero los principales son falciparum y vivax. Falciparum va a producir fiebre terciana, pero maligna. Ya te hemos dicho por qué maligna, porque falciparum es el más grave. Falciparum es el que te produce obstrucción al flujo sanguíneo. Por eso es que es maligna. Y la fiebre terciana benigna, pregunta clásica, es producido por vivax. El que se quedaba en el hígado, el vivo, ¿te acuerdas? El que se quedaba en el hígado en forma de ignozoitos, me produce la fiebre terciana benigna. ¿Por qué benigna? Porque no te va a hacer daño, no te va a producir esto, vivax. O si te lo produce, es en un porcentaje bien pequeño. Ya entonces estamos. ¿Por qué le llaman fiebre terciana? Porque recién al tercer día viene la clínica. El paciente estuvo 2 días asintomático, así de fácil. Ahora, si este proceso, si esta liberación de los merozoitos ocurre cada 72 horas, ¿qué quiere decir? A ver, explícame tú, ¿qué quiere decir cada 72 horas? ¿Qué quiere decir? Que este paciente 3 días, ¿qué va a estar? Asintomático, ¿verdad? Este paciente 3 días va a estar asintomático. Por eso que es cada 72 horas. Recién al 4.º día viene la clínica, ¿verdad? Fácil. Entonces, como viene al 4.º día la clínica, ¿cómo crees que se va a llamar? Fiebre cuartana. Fiebre cuartana. ¿Ya? Fiebre cuartana, porque la clínica recién viene al 4.º día. 3 días estuvo asintomático. Recién al 4.º día viene la clínica. Y ese parásito que te produce la fiebre cuartana benigna es malariae. ¿Ya? Es malariae. Entonces, eso también es sumamente importante aprenderlo. Bien, vamos a la clínica, vamos a ver que hay clínicas no complicadas o clínicas complicadas, así de fácil. Cuando hablamos de una clínica complicada, clínica no complicada,
cuando el paciente recién entra en una primoinfección. El paciente ingresó en una primoinfección, le picó el zancudo, después de 2 semanas viene con la clínica de fiebre, escalofríos, diaforesis. Es un paciente con una primoinfección, cuyo periodo de incubación está entre los 8 y los 15 días aproximadamente. ¿Cuál va a ser la clínica en lo que es una malaria no complicada? La clínica va a ser fiebre, va a tener la triada clásica, fiebre, va a tener escalofríos, va a tener diaforesis. Te estarás preguntando, ¿qué es diaforesis? Es cuando la persona suda bastante. A esa sudoración profusa se le llama diaforesis. ¿Estamos? ¿Qué más va a tener el paciente? Mira, como sus glóbulos rojos, mira, como sus glóbulos rojos se están rompiendo, ¿qué crees que va a tener ese paciente? ¿Va a tener hemoglobina elevada o va a tener hemoglobina baja? Mira, sus glóbulos rojos se están degradando. Se está degradando también la hemoglobina. Cuando una persona baja su hemoglobina, ¿cómo se llama eso? Anemia. El paciente entra en una anemia. ¿Ya sabes por qué? El paciente entra en una anemia, pero como es no complicada, es una anemia leve. Ya es una anemia leve. Entonces el paciente puede entrar en una anemia. Y tú sabes que esto de acá, ¿a dónde va a ir? Los glóbulos rojos que se rompen, ¿a dónde van? Al vaso. Tú sabes que el vaso es como que el cementerio, ¿verdad? En la cual ahí va a ocurrir ya la destrucción del glóbulo rojo, que se llama la hemocateresis. Entonces, como los glóbulos rojos van al vaso le dan más trabajo. ¿Estamos? Y el vaso comienza a agrandarse. A ese proceso se le llama la esplenomegalia. El paciente también va a tener esplenomegalia. ¿Ya? En la exploración física el paciente va a tener esplenomegalia, va a tener una hepatomegalia leve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos órganos, al darle más trabajo a malaria, van a crecer, se van a agrandar y se va a formar la famosa hepatoesplenomegalia. ¿Ya? Fácil, ¿eh? Si tú sabes esto, la clínica te va a parecer sumamente fácil. Esa es en una malaria no complicada, como por ejemplo por Vivax, por Ovale, por Malariae. Pero lo que vamos a ver ahorita es malaria grave. Y yo te dije, ¿quién producía la malaria grave, la malaria complicada? Porque hay falla multiorgánica. ¿Quién es ese parásito? Muy bien, es Plasmodium falciparum. ¿Ya? Falciparum es el que te produce la malaria complicada, la malaria grave. No te olvides de eso. ¿Eh? ¿Por qué? Por falla a nivel de la microvasculatura y hay falla multiorgánica. Cuando hablamos de malaria grave, como por ejemplo, cuando ese paciente está dentro de los grupos de riesgos. Te pueden preguntar esto, ¿cuáles son los grupos de riesgos para hacer malaria grave? Uno es que sea una gestante. Ser gestante ya es digamos, es un signo de gravedad. Otra es que afecten a los niños menores a 5 años. Es otro grupo vulnerable. Otro es en personas adultas mayores a 65 años. Esos pacientes también pueden hacer malaria grave. ¿Ya? Entonces, aprender muy bien eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo hablamos de malaria grave? Por ejemplo, cuando hablamos de esta de acá, de malaria cerebral. La malaria cerebral, que tú lo vas a escuchar en tu literatura, la malaria cerebral no es más que una encefalopatía simétrica difusa, que no va acompañado, ojo, no va acompañado de signos de focalización y tampoco va acompañado de signos meningios. O sea, este paciente con malaria no va a tener rigidez de nuca, no va a tener el signo de Kerkrin. ¿Estamos? No hay signos de focalidad y tampoco hay signos meningios. Entonces, esa es la malaria cerebral. Es una malaria que comienza con convulsiones. Esto puede avanzar, incluso puede llevarlo al coma al paciente. Ya puede haber trastorno de sensorio y el paciente con malaria grave puede ir a UCI por estar en coma. ¿Estamos? Entonces, mucho cuidado con lo que es malaria grave. ¿Eh? Otro caso para hablar de malaria complicada es cuando el paciente esté anémico, pero anemia severa. Acá era anemia leve, acá es anemia severa. Cuando nosotros hablamos de anemia severa, según la literatura, la anemia severa es cuando la hemoglobina está por debajo de 5 y el hematocrito está por debajo de 15. Ese es para la literatura. Pero si nos basamos en la norma técnica de malaria en Perú, hablamos de anemia severa cuando la hemoglobina está por debajo de 7 o el hematocrito por debajo de 21. ¿Sí? Esa es una anemia severa. Y si te preguntan, hey, ¿por qué ocurre anemia en un paciente? ¿Por qué ocurre anemia en un paciente con malaria? 3 causas. 1,
es por la misma hemólisis que está viendo. Los glóbulos rojos se rompen y se produce anemia. Primera causa. Segunda causa es por un secuestro esplénico, por hiperesplenismo, ¿ya? Esa es otra causa de anemia. Y la tercera causa es por mielodepresión. Hay una depresión a nivel de la médula ósea roja y esto conlleva a que se produzca una eritropoiesis ineficaz. Al haber una eritropoiesis ineficaz, el paciente entrega anemia. Fácil, ¿verdad? ¿Qué más? Va a tener repercusión renal. Va a tener repercusión renal. Malaria puede tener repercusión renal. ¿Por qué? Porque ya no le llega flujo sanguíneo al riñón. Si ya no le llega flujo sanguíneo al riñón, el riñón se va, digamos, a afectar. El paciente va a entrar en una ira. Esa ira primero es prerrenal por la deshidratación, por la hipovolemia y después ya conlleva una ira renal propiamente dicha. Y estos pacientes pueden hacer necrosis tubular aguda y se puede complicar el cuadro. Cuando estamos ya frente a falla renal y, digamos, el paciente no sale con la hidratación que le estamos dando, ahí el tratamiento de elección es hemodiálisis. ¿Ya? El tratamiento de elección ahí es llevarlo a hemodiálisis para eliminar todo, digamos, los parásitos en sangre. Otra afectación es a nivel de placenta. Por eso es que la malaria es muy grave en pacientes gestantes, porque a nivel de placenta lo que va a producir es una alteración a nivel de la microvasculatura de las arterias placentarias. Al haber una alteración en la microvasculatura, ya no le va a llegar nutrientes a ese feto, ¿verdad? Y ese feto, digamos, puede producirse un aborto, o ese recién nacido puede salir con baja de peso. Entonces, es, digamos, un signo de gravedad en gestantes, no olvidar eso. Va a tener problemas de acidosis ese paciente. Va a tener problemas de acidosis. Y la acidosis metabólica puede ser que lo mate a un paciente con malaria grave. O el edema agudo de pulmón también puede matarlo a ese paciente, ¿ya? Entonces, ¿por qué se produce la acidosis? Por la alteración de la microvasculatura. Ya no le llega nutrientes a esa célula y entra en una acidosis. ¿Por qué se produce la acidosis metabólica? Porque el bicarbonato baja, digamos, baja o es menor a 15 milimoles por litro, ¿ya? Acidosis metabólica. Y este paciente también puede entrar en una hipoglicemia. Ya puede entrar en una hipoglicemia. ¿Cuándo hablamos de hipoglicemia? Cuando la glucosa es menor a 60. En otras literaturas dice glucosa menor a 40. ¿Y por qué es la hipoglicemia? Te voy a explicar por qué ocurre la hipoglicemia. Como hay alteración a nivel del hígado, el hígado ya no va a hacer este proceso llamado gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? Es formar glucosa a partir de otro sustrato, ¿verdad? Lípidos, proteínas. Como ya no ocurre ese proceso de la gluconeogénesis, el hígado ya no, digamos, secreta, por así decirlo, más glucosa y el paciente entra en una hipoglicemia. Esa es una de las causas principales de hipoglicemia, por insuficiencia hepática al ya no formar este proceso de la gluconeogénesis. Entonces, sumamente importante aprender lo que es malaria grave. También puede ocurrir, como te dije, malaria en niños, que es sumamente grave. Puede ocurrir, y no olvidar que este es el grupo más vulnerable y es el más afectado de todo malaria. Puede haber malaria en gestantes, que es mortal, y puede haber también malaria en transfusión. Se ha visto casos que hay malarias por transfusión, ¿ya? Y cuando tú le transfundes, le estás transfundiendo solamente la fase eritrocitaria. Cuando tú le transfundes, no le estás dando la fase hepática. Ese paciente no va a hacer hipnozoitos, no va a hacer todo este proceso. Solamente le estás infectando esto, o le estás dando esto. Trofozoitos, esquizontes, merozoitos o gametocitos. ¿Estamos? Bien. Otra cosa que me estaba olvidando por acá, gametocitos. ¿Quién tiene la forma de banana? ¿Qué gametocitos tienen la forma de banana? Me estaba olvidando. Apunta por ahí Falciparum. Falciparum tiene el gametocito en forma de banana. Bien. Entonces, estos son la malaria grave. Pero hay signos de malaria grave. Hay signos específicos. Como por ejemplo, la postración. Un paciente con malaria que te venga postrado a la emergencia, o no sé, a la posta o a donde sea, un paciente que te venga postrado, ya es un paciente grave.
¿ya? Porque un paciente con malaria no complicada, normal, te va a venir a la consulta caminando, te va a conversar normal, va a tener su fiebre, sus escalofríos, pero el paciente te va a poder dialogar. Un paciente postrado ya es un signo de gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Que ese paciente ya está grave, ya está, digamos, crítico. Paciente que no tolere la vía oral, también es un signo de gravedad. O sea, que ya no puede alimentarse por la boca, sino que hay que administrarle sondas. Ese es un signo de gravedad. Pacientes con trastorno del sensorio. Ese paciente puede venir con convulsiones, puede venir en un coma profundo. Cuando hablamos de coma profundo, cuando la escala de Glasgow está por debajo de 8. Puede venir de un paciente con trastorno del sensorio. Paciente con convulsiones. Según la literatura, un paciente que haga más de 2 convulsiones al día ya es un signo de gravedad para malaria. ¿Estamos? Fácil, ¿ah? Paciente que venga con dificultad respiratoria, que venga con respiraciones de 30 por minuto, es un paciente taquipneico y hay que pensar ahí en lo que es el famoso edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón es la manifestación respiratoria más frecuente, pero si te preguntan la respiración, la manifestación respiratoria más grave, ese es el síndrome de distrés respiratorio. Pero el paciente te va a venir con edema agudo de pulmón, o sea, el paciente está sobrehidratado por ese edema agudo de pulmón. Cuidado si te ocurra darle hidratación, lo matas al paciente. ¿Qué hay que darle cuando un paciente te viene con edema agudo de pulmón? Más bien hay que sacar esa agua, ¿verdad? ¿Qué hay que darle? Diuréticos. Sobre todo hay que darle furosemida, ¿ya? Y también hay que darle dopamina, ¿sí? Dopamina, que es un fármaco que va muy bien en lo que es el edema agudo de pulmón. El paciente te puede venir con ira, ya sabes por qué se produce la insuficiencia renal aguda. Ese paciente te puede venir con una creatinina por encima de 3 y ya estamos hablando de una insuficiencia renal aguda, cuando la creatinina es mayor a 3 o cuando el paciente está anúrico, ¿ya? Hipoglicemia, ya sabes por qué se produce la hipoglicemia, porque hay una insuficiencia hepática, ¿ya? Hablamos de hipoglicemia cuando la glucosa está por debajo de 40, para algunas literaturas por debajo de 60, ¿ya? Anemia severa, ya sabes, anemia severa es menor a 5, hemoglobina menor a 5 y hematocrito menor a 15, anemia severa. Acidosis metabólica, ya sabes cuando hablamos de acidosis metabólica. ¿Por qué se produce la acidosis metabólica? Porque el bicarbonato baja, ¿ya? Por debajo de 15, mientras que el exceso de bases aumenta por encima de 10. ¿Ya? Va a haber ictericia. ¿Por qué hay ictericia? Porque hay destrucción de los hepatocitos. Y también por esto, porque hay hemólisis, y esto te conlleva la ictericia. Ya un paciente ictérico, simplemente verlo ictérico, ya es un signo de gravedad. Ojo ahí, ojo ahí. La ictericia ya es un signo de gravedad. Paciente en shock, ¿sí? Que esté con un shock hipovolémico, un shock anafiláctico, y un paciente que te vengan con un CID, que es, digamos, coagulación intravascular diseminada, y es un paciente grave. Es un paciente que viene con trombocitopenia, con leucopenia, con anemia, o sea, es un paciente con pancitopenia. ¿Qué es pancitopenia? Cuando las 3 líneas hematológicas bajan. Baja la línea roja, se produce anemia. Baja la línea blanca, se produce leucopenia, o sea, baja la defensa, los glóbulos blancos. Baja la línea plaquetaria, te produce trombocitopenia. Entonces, estos ya son signos de gravedad, ¿ya? Entonces, una vez que hemos visto la clínica, cómo el paciente va a venir a la clínica, hay que diagnosticar malaria. Fácil. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de malaria? Con el gold estándar. ¿Qué es el gold estándar? Es la prueba confirmatoria, por así decirlo. La prueba confirmatoria para lo que es malaria son 2 pruebas. Lo que es la famosa gota gruesa, y lo que es el frotis de lámina periférica, ¿ya? Entonces, con 2 exámenes se hace el diagnóstico de malaria. Uno es con gota gruesa y el otro hay que pedirle un frotis de lámina periférica. Pregunta clásica: la gota gruesa es el examen más sensible. Ojo, la gota gruesa es el examen más sensible, mientras que el frotis de lámina periférica es el examen más específico. Entonces son 2 preguntas clásicas. ¿Quién es el examen más sensible? Gota gruesa, ¿ya? Y gota gruesa te dice que si hay o no hay parásitos infectados, así de fácil. Mientras que el frotis de lámina periférica es el más específico, porque te dice qué tipo de especie está infectando ese paciente, ¿ya? Entonces no hay que olvidar eso. Al hablar de gota gruesa y frotis de lámina periférica es sumamente fácil. Lo que se hace al paciente es
punzar, ¿sí? Punzar un dedo, vamos a agarrar un dedo de un paciente infectado, pero no lo vamos a pinchar en la yema, porque le va a doler a ese paciente, porque en la yema que hay terminaciones nerviosas, le va a doler. Hay que pincharlo por los costados. Cuando hagamos este examen hay que pincharlo por los costados. Vamos a pinchar por la zona lateral del dedo. Pinchamos y la primera gota que sale al pinchar, la primera gota que sale la vamos a desechar. Ya, la vamos a desechar. Y vamos a agarrar la segunda y la tercera gota. Esta segunda y tercera gota, mira, mira. Esta segunda y tercera gota vamos a agarrar y vamos a ponerlo en un lámina portaobjetos, ¿no? En una tirita, en una lámina portaobjetos. Vamos a poner la segunda y la tercera gota. La segunda gota y la tercera gota. Ahí la vamos a poner. La segunda gota, que es para gota gruesa, valga la redundancia, y la tercera gota, que es para el frotis de lámina periférica. En la misma lámina portaobjetos. Lo vamos a mandar al laboratorio y el laboratorio nos va a mandar el resultado y nosotros tenemos que interpretarlo. Por acá te voy a poner un poco de interpretación. Si te viene solamente una cruz, puede venirte una cruz, pueden venirte 2 cruces, 3 cruces o 4 cruces. Ya, este es según la norma técnica. Si te viene solamente una cruz, ¿qué quiere decir? De que solamente, escucha, quiere decir que solamente hay un parásito por campo en 100 campos. ¿Qué es eso? Me mareé. Cuando te viene una cruz, en el resultado del diagnóstico te viene una cruz, el médico tiene que saber interpretar. ¿Qué es lo que significa una cruz? Que hay un parásito por campo en 100 campos. O sea, en un solo campito hay un parásito. En 100 campos, ¿cuántos parásitos van a haber? 100 campos, ¿verdad? Entonces, eso me quiere dar a entender que hay un parásito por campo en 100 campos. Entonces, hay 100 parásitos. ¿Qué significa 2 cruces? Que van a haber de 2 a 20 parásitos por campo en 100 campos. ¿Ya? O sea, en un campito hay de 2 a 20 parásitos. Y si esto lo multiplicamos por los 100 campos que hay, porque la resolución se hace a 100 campos, ya cuántos saldrán, ¿no? Pero la literatura dice, la norma técnica dice, de 2 a 20 parásitos por campo en 100 campos. Se acabó. ¿Cuándo hablamos de 3 campos? Cuando es de 21 a 200 parásitos por campo. Ya sabes que es en 100 campos. Y cuando hablamos de 4 cruces, cuando tú veas ya 4 cruces, este es sinónimo de esto. Malaria grave. ¿Por qué? Porque hay una alta parasitemia en sangre. Y eso es característico de falciparum. Cuando vemos 4 cruces, ¿esto qué quiere decir? Que hay más de 200 parásitos por campo en 100 campos. Entonces, esa es digamos, la interpretación diagnóstica de malaria. Entonces, no te olvides que gol estándar es gota gruesa y lo que es el frotis de lámina periférica. ¿Quién es el más sensible? Gota gruesa. ¿Quién es el más específico? Frotis de lámina periférica. Hay otros exámenes que son técnicas rápidas de diagnóstico, ¿sí? Hay exámenes rápidos que te van a conllevar al diagnóstico. Como por ejemplo, 2 exámenes muy importantes. Como por ejemplo la proteína rica en histidina tipo 2, el famoso HRP2. ¿Qué es el HRP2? Proteína rica en histidina 2. Este es característico de falciparum. Esta prueba es una prueba rápida que me va a decir si ese paciente tiene falciparum o no tiene. Ya no te olvides que es una prueba rápida. La proteína rica en histidina tipo 2. Y hay otra prueba que es el lactato deshidrogenasa de Plasmodium. Ya también podemos pedir este examen, que es el lactato deshidrogenasa de Plasmodium, pero que no es específica, sino que te va a ver Vivax, te puede ver Oval, te puede ver Malariae, incluso falciparum. Entonces, es una técnica rápida, pero que no te dice qué tipo de parásito está en tu sangre, qué tipo de especie está en tu sangre. Entonces, si quieres falciparum rápidamente, le haces su proteína rica en histidina tipo 2. Esas son pruebas rápidas. Y hay técnicas moleculares, ¿ya? Hay técnicas moleculares como el famoso PCR. El famoso PCR para ver si has tenido contacto o no con este tipo de parásitos, ¿no? El famoso PCR que te va a medir anticuerpos contra ese antígeno, ¿no? Que te contagió en algún momento.
Entonces, fácil diagnóstico, ¿eh? Simplemente aprende el gol estándar, ¿eh? Vamos al tratamiento, ¿sí? Para acabar este video vamos al tratamiento. El tratamiento va a ser en cualquier tipo de paciente que venga con malaria. Vamos a ver tratamiento en Vivax en adultos y niños, vamos a ver tratamiento de Malariae y vamos a ver tratamiento de Falciparum. Oval no estudiamos por qué, no está en la norma técnica, ¿por qué? Porque casi no hay en nuestro medio. En el Perú casi no existe oval, ¿sí? Oval es más para Brasil, más para el África, ¿ya? Vivax. El primer dato que hay que aprender del tratamiento es que si a ti te preguntan qué tipo de especie de Plasmodium es el más resistente, ¿ya? El más resistente es Falciparum, ¿ya? El tratamiento, digamos, la especie que más resistencia hacia el tratamiento es Falciparum. Por eso que la literatura, la norma técnica que nos dice que ante resistencia siempre hay que dar terapia combinada, ¿sí? Hay que combinar fármacos antipalúdicos. El primer dato que hay que aprender de Vivax, cuando un paciente te venga con Vivax, en el diagnóstico te salga Plasmodium Vivax, el tratamiento tiene que ser por 7 días. Eso es lo primero que hay que aprender. Vivax, el vivo, ¿te acuerdas que el vivo se quedaba en el hígado, verdad? Ese vivo tú lo vas a tratar por 1 semana. El tratamiento de elección ahí es dar primaquina más cloroquina. Para tratar Vivax, ya sea en adultos o en niños, simplemente la diferencia va a ser en el dosaje que hay que darle, simplemente va a ser esa la diferencia, pero hay que tratarlo con primaquina y cloroquina. ¿Te acuerdas dónde actuaba la primaquina? Vente para acá, mira, la primaquina va a actuar acá, en el hipnozoito, ¿te acuerdas? La primaquina, por eso que yo para Vivax, ¿qué doy? Primaquina por 7 días, hay que dar primaquina por 7 días. Y yo para matar esta fase de acá, le doy su cloroquina. Entonces fácil, ¿eh? En Vivax hay que dar primaquina por 7 días y hay que dar cloroquina por 3 días. La cloroquina me va a mejorar el cuadro clínico. La cloroquina, ya ese paciente al darle por 3 días cloroquina ya no va a tener la clínica. ¿Pero por qué yo doy primaquina? Para evitar que las recidivas. Para eso doy yo primaquina, para evitar las recidivas que va a tener ese paciente. Se acabó Vivax. Vamos a Malariae. El tratamiento en Malariae solamente es por 3 días, nada más. Por 3 días, nada más. Y se le va a dar el mismo tratamiento. Vamos a dar primaquina y también vamos a dar cloroquina. Primaquina solamente se le va a dar 1 día y la cloroquina sí se le va a dar los 3 días completos. Se le da el esquema, según la norma técnica, es dar cloroquina por 3 días y al tercer día, o sea, al último día, solamente al último día, se le administra primaquina, según la norma técnica en Perú. Para tratar Falciparum, pero una malaria, por ejemplo, no complicada, el tratamiento de elección acá es... quiero explicarte esto, ¿sí? Antiguamente, según las normas antiguas, los dividían, ¿no? Para lo que es la cuenca amazónica y para lo que es el norte. Se los dividían, eran diferentes los tratamientos. Hoy en día, 2020, según la norma técnica, nos dice que a cualquier paciente con Falciparum hay que tratarlo con un solo esquema. Se acabó. Acá no hay que cuenca amazónica, que el norte. No, acá hay que hacer un solo esquema. Por eso es que ya te pongo acá solamente un esquema. Y hay un esquema alternativo que es la segunda línea. Acá ya no te estoy hablando de cuenca amazónica, del norte, ya no. Según la norma técnica a nivel nacional dice que paciente con Falciparum hay que tratarlo de una manera, de una sola manera. ¿Cuál es el tratamiento acá? Acá hay que dar el primer fármaco, que es artesunato. A este paciente hay que administrarle artesunato. Artesunato por 3 días. Artesunato por 3 días. Hay que administrarle mefloquina. Mefloquina. Hay que administrar mefloquina por 2 días, nada más. Y hay que también administrar primaquina. Pero la primaquina solamente es por 1 día. Mira, tú estás dando hoy en día, 2020, primaquina para Falciparum. Antes no era así. Antes no se le podía dar a Falciparum primaquina, porque según ellos pensaban que solamente la primaquina actuaba en hipnozoitos.
¿Por qué yo doy hoy en día primaquina para falciparum? Para matar los gametocitos. Para eso doy, ¿ya? Para matar gametocitos. Entonces, el tratamiento a nivel nacional, el esquema a nivel nacional es artesunato por 3 días, mefloquina por 2 días, primaquina por 1 día. Quiero darte un dato especial acá, un dato sumamente importante. Y siempre lo van a preguntar en los exámenes. ¿Cuál es el fármaco antipalúdico que jamás debe administrarse en una paciente gestante? Nunca hay que administrar primaquina a una paciente gestante. Esto grábatelo, por favor. Primaquina nunca hay que dar en una paciente gestante. Jamás. Primaquina está contraindicado en pacientes gestantes y en niños menores a 6 meses. Esas son las contraindicaciones para administrar primaquina. La pregunta es, ¿por qué yo no puedo dar a una gestante primaquina? ¿Por qué no puedo dar a un niño menor de 6 meses primaquina? En la gestante es porque le voy a causar anemia hemolítica por deficiencia de glucosa 6-fosfato. Ese le voy a causar en la gestante. ¿Por qué no puedo administrar primaquina en un niño menor a 6 meses de vida? ¿Por qué? Porque le puedo causar lo que es la metahemoglobinemia. Ya, sobre todo en recién nacido puedo causar metahemoglobinemia. Entonces, por eso que está contraindicado. Ojo, pregunta clásica. Ahora, si el paciente es resistente a este tratamiento de artesunato con mefloquina, ese paciente resistente, hay una segunda línea, una línea alternativa, por así decirlo. Dar quinina. Ya, dar quinina más clindamicina. Darle quinina más clindamicina y también su primaquina. Más primaquina. Entonces, como tú verás, primaquina está en todos. Pero si es gestante, ojo, si es gestante, por favor, no administrar en gestantes primaquina, ¿ya? Entonces, la segunda línea es quinina más clindamicina, que es un antibiótico, y seguirlo con su primaquina, igual. Ahora, ese es en no complicada, ojo, no complicada. Cuando nos pasamos ahora sí cuando te venga un paciente con estos signos, tú vas a pensar en una malaria grave, complicada. Ahí el tratamiento cambia. Si es por falciparum, hay que administrar artesunato. El artesunato siempre va a ir para cuadros graves. No te olvides, el artesunato siempre va para malaria grave. Artesunato más clindamicina. Ese es el fármaco de elección hoy en día, según la norma técnica, para malaria grave. Artesunato más clindamicina. Si es por Vivax, hay que administrar artesunato más clindamicina más primaquina, según la norma técnica, ¿sí? Y si es una gestante, te pregunto, ¿le vas a dar primaquina? Si es una gestante, ¿le vas a dar primaquina? Le vas a producir una anemia hemolítica, no seas malo, no le des. Ahí lo que se administra en gestantes solamente es cloroquina, solo se le administra cloroquina. Solo se le va a administrar cloroquina. Ya, alguna literatura dice cloroquina más clindamicina. ¿Ya? Pero jamás es primaquina. Primaquina será después del parto. Ahí recién le comienzas a administrar primaquina. Entonces, este es según la norma técnica de malaria en el Perú, ¿sí? Es ya una norma actualizada. Espero te haya gustado el video. Si te gustó, compártelo con tus amigos que estén llevando el tema en la facultad. Y gracias.